Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería Civil con Joe, el canal de los ingenieros civiles. Para esta ocasión les traemos la continuidad de lo que es el curso de análisis estructural y en este caso es la sesión 2, que se titula Trabajo virtual en armaduras. Para esta ocasión voy a adelantarles un poquito lo que vamos a ver. Vamos a ver un poquito de la parte de la teoría, de lo que son las fórmulas y pues parte de lo que nos conlleva a la parte del trabajo virtual. Como tal, en el trabajo virtual, lo que nosotros vamos a considerar o lo que nos interesa con este trabajo virtual es de alguna manera encontrar el valor de los desplazamientos cuando tenemos una armadura, ya sea cualquier tipo de armadura, y que esta obviamente pues tiene que estar sometida a diversas o diferentes tipos de fuerzas externas. En este caso lo llamamos también, pueden ser cargas puntuales, incluso distribuidas. Entonces, con estos valores podemos encontrar y nos vamos a ayudar también de la parte de las estructuras isostáticas, que pues parte también esto es una continuación de lo que eran lo que trabajamos nosotros en armaduras, que si recordamos un poco era solamente las fuerzas internas. Entonces vamos a hacer uso de estas fuerzas internas de alguna manera para poder encontrar los desplazamientos, ya sean verticales u horizontales, de el punto o en este caso el nodo que nos interese conocer. Entonces, pasando un poquito a la parte de la introducción, que es de la parte de la teoría, vamos a recordar un pequeño concepto que vimos mucho en física. Es un concepto muy importante de la física, una contribución de lo que es el trabajo en este caso. Nosotros definimos, o si recordamos, que trabajo en física era igual pues a una fuerza por determinada distancia. ¿Esto qué quería decir? Esto quiere decir que si nosotros tenemos un cuerpo, en este caso llamamos a este cuerpo el número 1, para que éste pueda moverse o desplazarse en cierto punto, si éste está en reposo, necesitará forzosamente de una fuerza externa que lo empuje. En este caso podemos ver una fuerza F, color rojo, que está en dirección hacia en este caso hacia la derecha. Entonces, si yo quiero que este cuerpo se mueva del lugar, forzosamente tengo que aplicarle una fuerza externa y este cuerpo se va a desplazar determinada distancia d. Entonces, el trabajo se define como esto, fuerza por distancia. Y si recordamos un poquito las unidades, pues fuerza podemos decir que son newtons, distancia podemos tener metros. Estas unidades son iguales a las de nuestro momento, pero este es un enfoque de la física. Obviamente también van a haber diferentes tipos de aspectos que se van a considerar a la hora de tener un trabajo o efectuar un trabajo en determinados cuerpos sólidos o cuerpos rígidos. Eso es la fricción y esta va a estar incluida en la parte de acá abajo. Pero estos son valores adicionales o para, en este caso pues, lo que contribuye a la parte de ciertos cálculos que van pues un poquito más enfocados a la parte de la física. Pero por ahora solo nos interesa recordar un poquito lo que era en realidad trabajo para la parte de la física. Entonces, pues vamos ahora a pasar a la parte de los sólidos, que es lo que nos interesa a nosotros, la parte pues que es importante en este sentido. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí se muestra que tenemos un tubo compuesto. Es compuesto porque está formado por un tubo, en este caso es sólido, y se pueden dar cuenta que el radio, en este caso de lo que es mi tubo sólido, es mucho menor que el que tiene en este, pues lo que está compuesto en él o lo que está incluido en él, en este caso en el tubo, que es un tubo hueco. Es de mayor diámetro el hueco, la parte del diámetro pues externo, que es el de aquí afuera. Entonces este es el diámetro externo y este de aquí es el diámetro interior, que forzosamente pues va a ser igual a este diámetro interior de acá. Entonces, si nosotros al
poner estos tubos compuestos, le damos una longitud L mayúscula a todo el largo del tubo, y en el caso del tubo que es hueco le damos una longitud L minúscula, pues podemos conocer el desplazamiento. Nosotros definíamos en la mecánica de materiales o mecánica de sólidos 1 el desplazamiento, que era lo que esto se deformaba. En este caso pues va a ser un desplazamiento vertical, porque la fuerza que se muestra aquí, F, está aplicada, y podemos darnos cuenta que está aplicada perpendicularmente en el área que tenemos, en este caso de contacto. Forma un ángulo de 90 grados la parte del área y de la fuerza, por lo tanto estamos presentando esfuerzos normales. Entonces, una forma también, vamos a definir primero esto. En este caso, para conocer el desplazamiento o el alargamiento, también se le puede conocer, va a ser simplemente la longitud L mayúscula menos L. Ahora, si nosotros recordamos parte de lo que eran los esfuerzos normales, para este caso pues vamos a definirlo que va a ser el módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. A esto se le conocía como deformación unitaria. Entonces, también la deformación unitaria podemos calcularla mediante la siguiente expresión. Entonces, la deformación unitaria es igual a el desplazamiento entre una longitud inicial. En este caso, vamos a colocar que esta va a ser nuestra longitud minúscula. Entonces, con esto nosotros podemos retomar que ya compuesta nuestra expresión para el desplazamiento en función de la fuerza, longitud y además el módulo de elasticidad y del área, encontramos que el desplazamiento era igual a la carga, vamos a definirlo como carga P, por la longitud entre el área multiplicada por el módulo de elasticidad. Esta era la expresión que nos permitía calcular el desplazamiento en la mecánica de materiales 1. Entonces, nosotros llegando a esta expresión podemos definir o apoyarnos de la parte de que nosotros decíamos acá arriba, que el trabajo era igual a una fuerza por una distancia. En este caso voy a definir que trabajo va a ser igual a una fuerza, pero esta distancia vamos a verlo de esta manera. Si esto lo vemos volteado o lo rotamos a este cuerpo junto con esta fuerza, pues esta fuerza nos va a quedar aquí arriba. Entonces, de alguna manera nosotros lo que estamos haciendo es tomar como referencia lo que vimos en la parte de acá arriba de un concepto simple de física, pero ahora lo vamos a aplicar a la mecánica de materiales. En este caso, si yo roto esta sección que tenemos acá arriba, supongamos que ahora es esto, entonces esa distancia va a estar en función de lo que es mi desplazamiento, que esto es lo que yo voy a tener. Voy a relacionar ahora esta distancia que está acá arriba, que la define mi trabajo, pero ahora esto va a ser el desplazamiento, porque ahora es un material compuesto, por lo tanto me interesa a mí el desplazamiento que va a tener. Entonces, en vez de colocarle una D, le voy a colocar el símbolo de desplazamiento. Entonces, esto también es igual, en este caso, la fuerza F la vamos a definir como la fuerza P. Entonces escribimos P, y ahora nosotros conocemos una expresión que nos permite calcular este desplazamiento. Esta expresión se define como la carga P por la longitud entre el área por el módulo de elasticidad. Esta es la expresión a la que llegaremos. Entonces, vamos a dejar un poquito pendiente esta expresión y ahora nos vamos a pasar a la parte. Esto solamente es una representación de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si ahora lo vemos con un enfoque de armaduras, nosotros vamos a tener una armadura. Como pueden ver, aquí tenemos tres nodos. Tenemos un nodo A, un nodo B y un nodo C. ¿Qué es lo que se muestra en esta armadura? Bueno, si nosotros no le aplicamos nada, la armadura se queda estática, no cambia para nada.
Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo le aplico una fuerza horizontal en este punto, probablemente lo que vaya a pasar es de que esta armadura se vaya a desplazar. Es decir, se vaya a desplazar hacia el sentido en el que está aplicada mi fuerza. En este caso, mi fuerza externa es una fuerza P. Entonces, yo voy a tener un determinado desplazamiento que lo voy a indicar con delta, y aquí está indicado la distancia en la que se desplazó. Y recordemos que en los apoyos, en este caso este apoyo es un apoyo fijo, no se va a mover de aquí. Sin embargo, en el punto C o en el nodo C tenemos un apoyo móvil. Este sí se va a poder desplazar y se va a desplazar de esta manera. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, vamos a retomar lo de trabajo. Tenemos un cuerpo sólido, en este caso vamos a definir que este cuerpo, la cajita, ahora va a ser la armadura, y la fuerza P va a ser la fuerza F que estaba aplicada en esta parte de acá arriba. Entonces vamos a definir que este va a ser un trabajo externo. Vamos a definir dos trabajos, un trabajo externo y un trabajo interno. Esto se tiene que considerar porque con esto vamos a poder calcular lo que son nuestros desplazamientos. Entonces nosotros tenemos trabajo externo y también vamos a tener que calcular un trabajo interno. Entonces, ¿a qué es igual el trabajo externo? En este caso vamos a considerar que va a ser una P, o vamos a ponerle W de trabajo externo, va a ser igual a una fuerza por determinada distancia. En este caso la distancia ahora va a ser este delta. Entonces colocamos que esta va a ser la distancia delta. Y para el trabajo interno vamos a considerar una fuerza interna por una determinada o un determinado alargamiento interno. Entonces, para que esto siga una secuencia y exista un equilibrio, el trabajo interno o el trabajo externo tiene que ser igual al trabajo interno. Entonces, si yo igualo esto, voy a tener que mi P por mi delta va a ser igual a la suma. Tengo que considerar una suma de fuerzas internas por determinados desplazamientos. Entonces, esta expresión va a ser de suma importancia y vamos a tener que considerar para poder calcular lo que son nuestros desplazamientos. Entonces, básicamente lo que nos quiere decir todo esto es de que nosotros tenemos que elaborar, cuando tengamos una armadura, por ejemplo, de este estilo, y tenga ciertos apoyos, y obviamente nosotros, si le aplicamos una fuerza de 10, lo que vamos a hacer es resolver esta armadura, asignarle valores, por decir que este valga 4, este valga 3, este valga 2. Estas ya son las fuerzas internas. Y pongamos que ya tenemos aquí pues nuestros valores. Entonces, cuando nosotros calculamos esto y por decir queremos conocer, este es nuestro punto A, este es nuestro punto B, este es nuestro punto C. Si nosotros queremos conocer el desplazamiento, lo vamos a denotar por este símbolo. El desplazamiento, y dependiendo cuál queramos, por decir, queremos saber el desplazamiento en C, vamos a colocarle, si yo quiero conocer el desplazamiento, por ejemplo, vertical, le voy a poner una V y le voy a colocar el punto donde yo quiero conocerlo. Entonces, cuando yo quiero conocer cierto desplazamiento vertical, lo que yo voy a hacer es una réplica de mi armadura con los apoyos correspondientes, pero no voy a incluir esta fuerza de 10, ya no la voy a incluir. Solamente lo que voy a hacer es aplicarle una fuerza unitaria en el punto que yo quiero conocer mi desplazamiento. Si yo quiero conocer el desplazamiento vertical en el punto C, lo que voy a hacer es colocar una fuerza unitaria de valor 1 vertical, como lo indica aquí, es vertical y está en el punto C, por lo tanto cumple. Y yo, una vez aplicándole esta fuerza unitaria de 1, voy a proceder a calcular las fuerzas internas, que posiblemente voy a tener
aquí ciertas reacciones y posteriormente voy a poder calcular cuánto valen estas fuerzas internas. Entonces voy a tener A, B y C. Una vez que yo haya calculado esto, voy a realizar una tabla que posteriormente explicaremos, y básicamente a esto se resume toda la parte de la teoría. Vamos a considerar la armadura original y una armadura adicional, y dependiendo de los puntos que queramos conocer, ya sean verticales u horizontales, va a ser la cantidad de armaduras que vamos a realizar. Obviamente estas van a ser mucho más sencillas porque son unitarias, pero para comprender un poquito más todo esto, vámonos a la parte de la práctica. Entonces, aquí tenemos una armadura que se muestra a continuación y nos dice que para la armadura que se muestra determine, inciso A, reacciones, inciso B, fuerzas internas, inciso C, desplazamiento vertical en el punto C, y en el inciso D nos piden el desplazamiento horizontal en el punto F. Entonces, aquí estamos ubicando lo que es nuestra armadura. Nos damos cuenta que está compuesta por diferentes segmentos, diferentes nodos, y podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 nodos. Nos dan las distancias y también nos dan las fuerzas externas que están aplicadas en nuestra armadura. Entonces, lo que vamos a hacer pues es el primer paso. El primer paso nos dice que calculemos, o en el inciso A nos piden las reacciones. Entonces, vamos a comenzar a resolver este problema. Ok, nos dice que el inciso A calculemos las reacciones. Y bueno, como mencioné en el anterior video, todavía esto forma parte, bueno, más bien no forma parte de lo que son las estructuras hiperestáticas. Forma parte de la continuación de las estructuras isostáticas, por lo tanto aún no estaremos viendo métodos para resolver lo que son las, en este caso, cuando tengamos problemas que requieran ya métodos adicionales a lo que conocemos. En este caso, pues vamos a tener esta parte. Ahora, vamos a empezar con una suma de fuerzas en X igual a 0, una suma de fuerzas en Y igual a 0. Si recordamos, esto era lo que teníamos que realizar cuando teníamos una armadura isostática, y una suma de momentos, que esta va a depender del punto en el que yo quiera calcular mi suma de momentos. En este caso pues también tiene que ser igual a 0, y la parte del sentido o del giro la vamos a seguir tomando como antihoraria positiva. Una vez que ya yo elaboro todo mi sistema de equilibrio, voy a proceder a vaciar toda la información que yo tengo. Yo voy a comenzar con mi suma de fuerzas en X. En X me doy cuenta que en el apoyo, en el punto C, es un apoyo móvil. Este está ubicado o está rotado 90 grados, es decir, comúnmente nosotros lo conocemos así, pero ahora en esta ocasión nos lo colocan así. Entonces va a seguir presentando solamente una reacción. Esta reacción la vamos a poner en horizontal, porque recordemos que en el apoyo, en este caso el móvil, presenta una reacción solamente en un sentido, y este sentido, cuando la tenemos rotada, pues va hacia arriba, pero como en este caso está a 90 grados, la reacción va a ser en este sentido. Yo elijo que la reacción vaya en el sentido negativo, y yo en el punto A tengo un apoyo móvil. En este se siguen conservando las reacciones como las hemos conocido hasta ahora, y tenemos una reacción en X y una reacción en Y. Entonces empezamos a vaciar la información. Tenemos en el punto A una reacción positiva AX, una negativa CX y una fuerza externa de 10 que va en sentido positivo. Entonces colocamos más 10 newtons igual a 0. De aquí puedo despejar AX para que quede en función de CX, y me queda que AX va a ser igual a CX menos 10 newtons. Ya tengo mi primera ecuación, pero no puedo llegar a nada porque no conozco el valor de CX. Ahora voy a pasarme a la suma de fuerzas en Y para ver si conozco alguna reacción. Entonces yo me doy cuenta que solamente en reacciones o en incógnitas solamente tengo una, que es AY.
Entonces voy a colocar AY positiva porque va hacia arriba, y la suma de las fuerzas externas que van hacia abajo da como resultado 16, pero como van hacia abajo son negativas, por lo tanto colocamos menos 16 newtons igual a 0. Despejamos AY y conocemos que AY vale 16 newtons. Ya encontramos nuestra primera reacción. Ahora, lo único que me queda hacer es una suma de momentos. En este caso, como yo despejé AX, voy a elaborar mi suma de momentos en el punto A. Entonces nos vamos, que va a ser en el punto A, nos colocamos en nuestro nodo y comenzamos. Tenemos una reacción de CX, que en este caso va a efectuar un giro positivo, y la distancia que va a recorrer para llegar al punto A van a ser 6 metros. Entonces colocamos que va a ser, en este caso va a ser CX por 6. Después tenemos una fuerza externa de 10 newtons, que el giro va a ser horario, por lo tanto va a ser negativo. Entonces colocamos menos 10 newtons por el brazo de palanca, son 3 metros por 3 metros. Después tenemos una fuerza de 8, en este caso va a ser negativo el giro, por lo tanto voy a multiplicar menos 8 newtons por la distancia, que en este caso son 4 metros. Entonces colocamos 4 metros. Adicional le sumamos el negativo de menos 8, el giro también es negativo, menos 8 newtons, ahora son la distancia de 4 más 3, que nos da un valor de 7 metros. Todo esto es igual a 0, y despejando CX nos da un valor de, son menos 30, 8 por 4 es 32, y 8 por 7 es 56. Y la suma de estos entre 6 nos da aproximadamente 19.67 newtons. Entonces ya encontramos la reacción en CX. Ahora solo sustituimos en la suma de fuerzas en X para conocer a X, y nos queda que son 19.67 newtons menos 10 newtons, lo cual nos da que AX vale 9.67 newtons. Y ya encontramos todas nuestras reacciones. Ya ahora sí podemos pasar al punto B, que nos piden las fuerzas internas. Para eso voy a copiar mi armadura y únicamente voy a ubicar el valor de mis reacciones. Ya no voy a poner en este caso pues las variables. Entonces ahora nos vamos con el punto B, que en este caso es lo que nos pide nuestro problema. Entonces voy a colocar que este es el inciso C, el inciso B, perdón, y estas van a ser las fuerzas internas. Listo. Ahora ya conocemos nuestras fuerzas, nuestras reacciones. Lo que voy a hacer ahora es sustituir esta CX, esta AX y esta AY por el valor numérico que corresponde. En este caso me dice que CX nos da un valor de 19.67. En el caso de AX es de 9.67 y AY son 16. Entonces ahora sí ya puedo resolver mi armadura. Voy a dibujar lo que vienen siendo pues nuestros rectángulos, perdón, nuestros triángulos, y los vamos a dibujar en esta parte. Voy a tratar de resolver el problema un poquito rápido, porque lo que nos interesa no son las fuerzas internas, son la parte de pues, lo que viene siendo el problema, que son los desplazamientos. Entonces no voy a hacer tanto énfasis en la resolución de esto, y voy a resolverlo un poquito más rápido de lo normal. Entonces a simple vista yo puedo comenzar con el nodo A, porque pues como pueden darse cuenta, el nodo A tenemos una, en este caso una barra AB y una AE, son totalmente perpendiculares, y además las reacciones también. Entonces en el nodo A me falta nada más una barra, y esta barra tiene que ser a compresión. Las de compresión las vamos a dibujar con color rojo, y
vamos a colocarle un valor de 16. En el caso de las horizontales tenemos igual también la parte de la compresión. Entonces esta también tiene que valer 9.67. Una vez que ya encontramos estas, podemos irnos a otro nodo. En este caso podemos irnos al nodo F. Y ahora nos dice que nuestro triángulo, en este caso el triángulo, el que nos interesa, que es el de la sección o el de la armadura, nos dice que mide de altura 3 y de base 3. Por lo tanto, nosotros tenemos, en este caso, vamos a encontrar las tensiones. Vamos a colocar este color negro. Y nos dice que yo tengo en el nodo F una fuerza externa de 8. Y si se dan cuenta, pues en el nodo F yo tengo aplicado pues este triangulito. Entonces tengo que encontrar un equilibrio. Entonces tiene que ser hacia arriba forzosamente. Estas dos se van a encontrar. Y también forzosamente esta tiene que ir para acá y esta tiene que ir para acá. Entonces esta tiene que valer 8. Y como yo ya tengo esta de 8, y automáticamente el triángulo tiene que seguir una semejanza. Si este mide 8 y este 3, este mide 3, este tiene que medir también 8. Entonces, si recordamos, la hipotenusa va a ser el valor de la base o el de la altura multiplicado por la raíz de 2. Entonces, en este caso va a ser 8 raíz de 2. Y ya que tenemos esto, ahora sí podemos vaciar esta información. En este caso la base, este mide 8, por lo tanto, este también va a medir 8. Pero este va a estar a... tiene que ir hacia el lado contrario, hacia acá. Entonces también este está con presión, lo vamos a colocar de color rojo. Entonces este vale 8. Y ya encontramos pues lo que vale pues nuestra hipotenusa. Entonces este de aquí va a ser de 8 raíz de 2. Una vez que ya encontramos estos valores, ahora sí podemos irnos a otro nodo. Analizando lo que tenemos en nuestro problema, podemos irnos al nodo C. Podemos también conocer el nodo C, cuáles son el valor de nuestros, en este caso pues nuestros valores. Lo que yo tengo aquí es una fuerza, en este caso 19.67, y yo puedo encontrar lo que es esta parte de acá. Entonces, si yo tengo que esta va hacia la izquierda, esta forzosamente tiene que ir hacia la derecha para que haya equilibrio, y tiene que valer lo mismo. Por lo tanto tengo 19.67. Ahora nos vamos con nuestro triángulo. En el triángulo está de esta manera. Tenemos de altura 3 y de base ahora son, en este caso son 4 metros. Y en este caso tenemos 19.67. Acá se me olvidó poner que este también vale 8 y este vale 8 también. Entonces este tiene que ir hacia abajo. Estos dos se juntan. Y este tiene que ir para acá. Por lo tanto este también vale 19.67. Entonces nosotros tenemos un triángulo de 3, 4 de hipotenusa 5. Y aquí en este caso pues vamos a tener otro triángulo, y que va a tener en este caso de base 19.67. y para esto necesitamos lo que es este valor, cuál es la altura. Podemos hacerlo por semejanza de triángulos. Entonces vamos a calcularlo por semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos, ¿qué es lo que me dice? Bueno, la semejanza de triángulos me dice que yo tengo que relacionar las alturas con las alturas y las bases con las bases. En este caso nos dice que la base mide 4 y la otra 19.67. Entonces
hacemos la relación que es 3 a 4 va a ser igual a x sobre 19.67. En este caso, pues despejamos a la x de aquí, nos va a quedar que va a ser 3 por 19.67 dividido entre 4. Y esto nos da un valor de 14, son 14.75. Entonces ya encontramos este valor. También podemos conocer la hipotenusa. Hacemos otra relación de triángulos, que en este caso va a ser con la base, sería 5 a 4, tiene que ser igual a y sobre 19.67. Entonces y ahora va a ser, en vez de 3 a 5, nos va a dar que va a ser 24.583. Entonces ya encontramos el valor de nuestra altura y nuestra hipotenusa. Entonces vaciamos nuestra información y nos dice que esto vale, es la altura, esto vale 14.75 y esto también vale 14.75. Y el valor de esta barra va a valer 24.583. Olvidé decirlo. Cuando tenemos este arreglo, en este caso en el nodo D y F, esta es tensión, pero tengo que colocarlo en color azul. Entonces vamos a colocar que este va a ser 8 raíz de 2 y esto es tensión, y también este de acá arriba va a ser tensión. Entonces 24.583, esto es tensión. Vamos a poner las barritas a tensión. Listo. Ahora, ya que conocemos pues estos valores, vamos a enfocarnos ahora en otro nodo. En el nodo en el que nos podemos enfocar ahora es podemos analizar el nodo F. En el nodo F tenemos estos valores de 19.67 y este de 8 que están en sentido horizontal. Entonces, si yo saco la diferencia, en el caso de 19.67 menos 8, tengo otro de 10. Entonces, vamos a analizar qué tenemos en el caso de F, perdón, D. En D tenemos un menos 19.67, tenemos un más 8 y un más 10. Entonces vamos a palomear los que ya consideramos, que son estos. Y tenemos también una barra BD. ¿Cuánto vale esta barra BD? Serían 11.67 menos 10, 1.67. Entonces esta barra BD va a valer 1.67, pero tiene que ser negativa. Entonces menos 1.67. Entonces lo vamos a colocar a compresión. Entonces tiene que ir entrando, es compresión, y esto va a valer 1.67. Listo. Ahora vámonos con la parte de lo que es nuestro nodo D, pero ahora esto es en X. Ahora en Y. ¿Qué tenemos en Y? En Y tenemos un más 14.75, tenemos un menos 8 y solamente tenemos eso. Entonces tenemos 14.75 menos 8 nos da esto. Vamos a colocar aquí en este caso vamos a colocarle que esto va a ser más DE igual a 0. ¿Cuánto vale DE?
me dice que esto vale 6.75. Entonces vamos a colocarlo a tensión. Vamos a colocarlo así. Tenemos que colocar las barritas saliendo del nodo. Entonces esto vale 6.75 y está a tensión. Y ahora nos podemos ir a nuestro nodo E o al B. En el nodo B, ¿qué es lo que tenemos? Aquí nos faltó colocar el valor de esta barra, que viene siendo lo mismo que esto, pero tiene que ir hacia arriba. Entonces si va hacia arriba es compresión, porque esta va hacia abajo. Entonces esto es compresión y esto vale 14.75. Una vez que ya tenemos esto, ahora sí vámonos al nodo B. En el nodo B tenemos en X menos 1.67. Solamente tenemos esto. Entonces por lo tanto en esta parte de acá tenemos que tener esta barrita de acá que va hacia acá y esta tiene que ir hacia acá. Por lo tanto esta se va a cruzar con esta y esta tiene que seguir una secuencia. Esta vale 1.67 y ahora vamos al nodo E. En el nodo E, ¿qué tenemos? Tenemos un 8.67 y un 9.67 y un 8. Entonces tenemos un 9.67 menos 8 nos da 1.67, es correcto esto. Esto también es correcto. Entonces ahora lo que vamos a hacer en este caso es pues encontrar cuánto valen estas de acá. Vámonos en el eje de las Y. ¿Qué tenemos en el eje de las Y? Tenemos en el nodo E específicamente solamente tenemos un 8 que va hacia abajo, es negativo, y un 6.75. Entonces la diferencia de eso nos da 8 menos 6.75. Esto nos da un valor de 1.25. Ahora vamos a compararlo con el valor que nos va a dar acá arriba en B. Tiene que coincidir ese 1.25. Tenemos un 14.75. Tenemos también un 16. Solamente esos dos. La diferencia de 16 menos 14.75 nos da 1.25. Entonces efectivamente esta barrita de acá vale 1.25 y aquí termina el problema. Entonces lo hice un poquito rápido, pero tengo videos ya explicando este método. Este método lo voy a poner aquí. Se llama lo resolví por el método de las proyecciones. Así pueden buscarlo en mi canal, método de las proyecciones, y aquí lo explico mucho más a detalle para que lo puedan entender. Igual manera, si necesitan otro video explicando este método, con gusto yo se los puedo elaborar. Entonces, ya que encontramos nuestras reacciones y nuestras fuerzas internas, nos faltó esta de aquí. Esta de aquí vamos a calcularla. 1.25. Simplemente elaborando esto al cuadrado, la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado nos da 2.083. Y este también es tensión. Ahora sí, ya que nosotros calculamos las fuerzas internas, vamos a pasar a el punto C. Pero para este caso pues voy a dejar hasta aquí el video para que no se haga muy largo, y explicaré en otro video posterior ya lo que es los otros dos incisos, que es el C y el D. Entonces de momento sería todo por este video y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.